Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutorá.tv. Es un gusto y un placer saludarles. Y bueno, después del éxito obtenido en la edición especial de Sin Pelos en la Lengua, completamente en vivo desde las instalaciones del Talmud Torah Yad Labanim o el Abraham en la comunidad Monte Sinaí, decidimos hacer nuevamente una entrevista con el rabino Abraham Tobal, Sin Pelos en la Lengua. Así que, sin más que decir, les presento al rabino Abraham Tobal. Jajam, gracias por estar aquí con nosotros. Tuvimos mucho éxito, fue una espectacular entrevista la anterior hace unas semanas. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para volver a transmitirle a la gente temas interesantes, tanto a los que están detrás de cámaras como los que están aquí, que hay mucha gente, mashallah, en vivo, viéndonos y escuchándonos. Jajam, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Un placer. El tema del día de hoy, candente, sin pelos en la lengua. Vamos a hablar de temas de religión, vamos a hablar de temas de ortodoxia, de temas de Torah y mitzvot en el siglo XXI. ¿A qué me refiero? Al final de cuentas, no es lo mismo lo que estamos viviendo en esta generación a lo que vivían en siglos anteriores. Y me refiero particular y específicamente a los retos de la sociedad, a los desafíos que hay afuera en las calles, el riesgo que implica la apertura que hay en las ideologías, en la cultura, etc. ¿Se puede ser religioso, sí o no, en el siglo 2021, con todo lo que eso conlleva y con todo lo que hay alrededor? Bueno, la verdad es que no cabe la menor duda que sí se puede ser religioso en el siglo XXI, con toda la modernidad. Es que a veces, aunque uno quiera, no hay manera. Pero vamos a entender, porque si no, Dios no nos exigiría que llevemos la religión ante esa situación. Obviamente que se convierte en más difícil, pero yo creo que el punto tal vez que lo hace más difícil para la gente que no lo experimentó o se está acercando a la religión, está comenzando, es ver una imagen de ciertos grupos que llegan a estar un poquito desconectados, digamos, de la modernidad, del mundo actual, y se encierran, aunque tienen sus razones para protegerse, se encierran como vemos en Israel, Mea Shearim, están en su mundo. En su mundo, tal vez no van a universidades, no usan computadoras ni celulares. Teléfonos inteligentes, nada. No, ni teléfonos inteligentes, teléfonos especiales. Existe un concepto de teléfono kosher, ¿no? Kosher, tiene su ashgaha, tiene su supervisión solamente, y todo. Sí. Y ellos así fueron educados y ellos viven en ese mundo, tienen su sentido por el hecho de que se están protegiendo. Aunque igual yo creo que es muy difícil porque si no sales al mundo, el mundo llega a tu casa hoy en día. Me refiero, no lo puedes evitar. Dice, no te puedes desconectar. En los tiempos de antes... Hay grupos que lo logran, ¿no? Con todo y todo. En cierto modo, no, porque a la vuelta de la esquina sales y está todo. Se vive hoy en día en países, incluso Israel es un país democrático donde hay una propaganda, donde pasa, que es en la misma colonia muy religiosa, pasa alguien caminando. Y por eso en ocasiones vemos reacciones no muy gratas cuando algo fuera y extraordinario sucede, ¿no? Entonces, los tiempos todavía de antes, y no hace mucho, en el siglo pasado, en Europa, los shtetl famosos eran como guetos, donde vivían ahí sí desconectados absolutamente del mundo secular o del mundo de su alrededor, y ahí nacían y morían y podían mantenerse en la burbuja. Pareciera que esa sería la fórmula para ser religioso. Pero en hoy en día, de por sí no existe, no hay posibilidad. Porque como dije... ¿No al 100? No al 100, existe todo eso. Pero no vamos a hablar de ellos. Ellos crecieron así y tienen sus reglas y se protegen. Vamos a hablar del común de la gente o de la mayoría, donde nacieron en esta época, donde trabajan, estudian sus carreras, usan la tecnología, ven los medios de comunicación, y ahí es donde realmente se convierte en ese reto. Es un riesgo. Si es compatible llevar la religión con el siglo XXI. Pareciera que no. Pareciera que no. Y aquí quiero también tocar varios puntos importantes para entender por qué sí se puede. Primero, tenemos que quitar esa imagen de ese concepto de religión, de que ser religioso, estamos tomando un modelo, implica
Primero, vestirse de negro, bueno, y usar barbas, sombreros, que son los requisitos. Segundo, no tener conocimientos, nada más estudiar Torah. Tercero, ser muy religioso, ser abrej, estudiar todo el día. ¿A qué se refiere no tener conocimientos seculares? Seculares, sí, me refiero a científicos, seculares. Y por otra parte, el ser totalmente religioso es dedicarse todo el día al estudio, no puedes ir a trabajar. Toda esa imagen que se llega a tener de ser muy religioso... ¿Es erróneo? No, espera. Cada uno tiene sus convicciones y está muy correcto el que lo hace, pero no significa que eso exige la religión. Es decir, no se limita a eso la religión. Exactamente. Quiere decir, si uno lo estampa y lo ve que así debe ser para ser religioso, si no llevo esa vida, no soy religioso, entonces sí contradice mucho, sí entra en contradicción religión con siglo XXI. Ok. O sea, quiero entender, hay una forma de ser religioso que es válida, que es así, sí, pero existe, no es la única. No es la única. Existen otras formas y tiene la misma validez y tiene el mismo mote de religión. Bueno, aquí voy a tocar 3 puntos. Ok, si me lo permites, porque en eso hay 2 cosas. Una, primero entender que Dios, ¿qué nos pide? ¿Qué es la religión? Es una guía de vida. La Torah nos dice cómo trabajar, cómo trabajar correctamente. La Torah no dice que no trabajes, al contrario, habla de muchos preceptos relacionados con el trabajo. La Torah te indica que tengas conocimientos, que estudias, es parte de conocer a Dios, conocer el mundo, conocer la ciencia, conocer la naturaleza. La Torah te educa a que cuides tu salud, a que hagas ejercicio, todo eso no solamente que no contradice la religión, sino es parte, porque es una guía de vida a la religión. No es decir, dedico a la religión y esos, donde estudio el sábado, ¿sí? Y aparte voy a trabajar y hago mi vida normal. No, la vida normal es lo que te educa la Torah cómo hacerla. Okay. Pero no es desconectarse, ni del mundo, ni del trabajo, ni de la salud, ni nada de eso. Sino es aprender a hacer eso por medio de los valores de la Torah. Y si vemos lo que nos dice el Maimónides en la orientación general, cómo nos habla del equilibrio en todo, cuando uno se va a un extremo, es decir, para acercarme a Dios me quedo todo el día meditando y ayuno y no como y me elevo, es absolutamente negativo, y se va al otro extremo, me la paso todo el tiempo en placeres y demás, también está desviando. Maimónides nos enseña ese equilibrio, es decir, de que usa tu cuerpo con todas sus necesidades y a la vez las necesidades espirituales con un equilibrio. Entonces, si uno lo entiende y lo ve de esa manera, va a entender que todos son herramientas y lo uso con moderación. Puedes usar la tecnología, puedes disfrutar de la vida, puedes ir a pasear y ver la maravilla de la naturaleza. Puedes ir a una playa. Puedes ir a una playa, nada más que de un lugar tranquilo, sano, un ambiente sano. Me refiero a donde encuentres, donde te puedes disfrutar del mar, pero no tiene que ser... Entiendo. Ok, las imágenes que se ven hoy en día. Al final de cuentas hay formas Hay de formas, poder... exactamente. Sin encerrarse en una burbuja, sin desconectarse del mundo, uno puede estudiar una carrera, tener conocimientos, de todo, siempre con un cuidado, con una cautela de que no tenga una influencia negativa. Yo aconsejo para eso siempre tener una orientación. Cuando una persona está sola y hace sus cosas, puede no darse cuenta y que lo absorba ciertas influencias negativas o algo más. Si uno tiene, vamos a llamarlo un mentor, un orientador o un rabino, un amigo que tiene conocimientos, consejero, que se aconseja constantemente, oye, ¿qué te parece? ¿Estoy bien en esto? Entonces puede ver la perspectiva desde afuera. Lo puedo interrumpir, le quiero preguntar algo y quiero que me conteste sin pelos en la lengua. Al final de cuentas, entiendo el punto de que no es la única manera de ser religioso, como estos grupos, vamos a llamarle así, que se aíslan, que no van,
que no usan, etcétera, y existe otra manera de ser religioso. Pero estará de acuerdo que esto implica un riesgo y un reto y un desafío mucho mayor. El punto favorable que yo le veo a vivir como estos grupos sería el punto de no meterse a la boca del lobo, y perdón con la expresión, pero para que se entienda. El hecho de siempre sería positivo a lo mejor vivir dentro de una burbuja donde no tengas necesidad de enfrentarte a los retos de la vida. Es decir, a lo mejor valdría, y mi pregunta expresa es, ¿valdría más la pena, si uno quiere ser religioso, vivir así y evitar, esquivar estos desafíos? O métete a la boca del lobo y a ver si lo logras, a ver si lo superas y si no claudicas. Sí, bueno, obviamente que hay un concepto en la religión que te dice no te pongas a prueba, aléjate y no demuestres que eres muy valiente y decir yo me pongo a prueba y la voy a pasar. Porque quién sabe si la pasas. Exactamente. Entonces, y a lo mejor vivir así en el siglo XXI es meterse a la boca del lobo. Queramos o no. Si alguien tiene esa convicción, posibilidades, fue educado y vive así, aunque hoy en día no es como antes, como dije, no es posible. Si uno está vacunado también para enfrentar la calle, es muy peligroso, aunque trate de estar en esa burbuja. Con porque todo podría ser contraproducente. Mucha influencia porque como dije, no, el mundo es de comunicación, llega a todos lados. No porque lo que me refiero es otra cosa. Que en los tiempos de antes se podría lograr totalmente encerrarte en una burbuja. Hoy no. Hoy aunque quieras, ¿no? Entonces, además de eso, necesitas vacunarte para enfrentar eso, porque tarde o temprano lo vas a enfrentar, porque está, como dije, a la vuelta de la esquina, internet o cualquier otro medio. Y si no te acostumbras a enfrentar, pues... Exactamente, no tienes las defensas. Va a llegar un momento que pueda sales de verdad ser... y puedes dejarlo todo. No. Eso sería la situación ideal si uno tiene esa posibilidad. Pero vamos a hablar no para esa gente. La gente vive así, creció y se está protegiendo, están más seguros en ese aspecto. Al no estudiar en una universidad, no está expuesto a las influencias que hay. Es decir, no es tan mal. No, seguro que no están mal bien. Sí, seguro. Vivir. Seguro que pueden hacerlo. Con ciertos límites, sin llegar a extremos o a un fanatismo o una exageración. Pero vivir protegidos, obviamente, es lo ideal. Sin embargo, la mayoría de gente no tiene ni esa educación ni esa posibilidad. No es real. No es real, exactamente. Parecía esos núcleos que bueno, y que tuvieron la oportunidad y que crecieron así. Pero para la gran mayoría no es lo real. Y ahí es donde está el punto que mucha gente dice, como yo no puedo desconectarme ni de mi trabajo, ni de mi carrera, ni de mi computadora, ni de todo, entonces no es para mí la religión. Yo no puedo. Nada. Esa es la idea, de alguna manera. Como yo no voy a dejar esto y así crecí y estoy involucrado con el mundo, entonces yo no puedo llevar la religión. Y a esas personas me refiero, es mi mensaje, que eso es un error. Porque de por sí, como dije, no hay que llegar a extremos de por sí. Y la religión no contradice la forma de vida, de equilibrio, de combinación, de disfrutar de la vida, que es el cuerpo que disfrute, pero también con límites y también la parte alimentar, nutrir la parte espiritual. Este equilibrio del que habla. Es equilibrio. Eso es por una parte. Entonces el mensaje es a esa gente, pueden llevar la religión como Dios nos está pidiendo y igual practicando eso. Pero aquí hay una ventaja que tienen muchos los grupos hasídicos o todos esos grupos ultraortodoxos, que ellos se protegen unos a otros por vivir en una sociedad que todos son así. Entonces, si uno se sale un poquito, la sociedad lo marca y eso lo cuida de no salirse. Dice, la misma sociedad le exige que mantenga ese nivel. Es decir, el ambiente te contiene pertenecer a ese ambiente. Exactamente, como nosotros en una comunidad que es una comunidad cerrada y que el que se separa, se asimila, está marginado, claro. Entonces eso mismo te protege. Un sentido de pertenencia. Sí, un sentido de pertenencia que todos necesitamos tener ese sentido.
Entonces, la persona que no está en ese núcleo tiene que buscar un núcleo similar al suyo. Gente que cuida los preceptos, cuida Shabbat, cuida las mitzvot, y viven más modernamente, con la tecnología, con lo demás. Pero, wow. Entonces entiendo lo que quiere decir, que este sentido de pertenencia que tienen los grupos ultraortodoxos o hasídicos, podríamos tenerlo también como un factor solución o como un factor herramienta, sí, tener este sentido de pertenencia en un núcleo parecido al nuestro, en nuestra realidad. Exactamente. Pero no en todos los lugares del mundo existe, bueno, ¿no? uno tiene que buscar pertenecer, porque la sociedad sí influye mucho. ¿Usted cree que en México, por ejemplo, una de las bendiciones grandes que tiene es eso? Que no son claroscuros, no es ni todo negro ni todo blanco. Exactamente, y uno puede relacionarse, conectarse con gente que está a su nivel, que ellos nos lo cuiden, que no se vaya a un extremo, medio, que la misma influencia no lo jale para el otro lado, que se mantenga con ese equilibrio. Lo dije mal, no es un punto medio, porque al final es un punto válido religioso, nada más que es una manera diferente de llevar la religión. Y aquí llego a otro es igual punto. De válida. Y otro punto también para animar a esa gente que se siente, ay, como no hice esto, entonces yo no soy. Me da pena y es fuerte, y ahora sí voy a hablar sin pelos en la lengua, ahora sí literal, y usamos los dos términos que se anunciaron, sin pelos en la lengua y algo picoso. Venga. Pero es la verdad. Venga. La realidad es que también la sociedad de hoy en día lleva ciertas prácticas que van más allá de la halajá y de la jumbrá incluso, cosas que a veces no tienen ningún fundamento. A ver. Y se hicieron sociales, que ya se estableció que se tiene que hacer así, y el que no lo hace es como que está mal. Entonces uno, al aprender no de las fuentes de la Torah, de la halajá, del Shulchan Aruch, del Talmud, sino de un hábito social. De un hábito social, dice, si yo no le entro a eso, estoy marginal, ya no soy religioso. Perdón, ¿me puede dar un ejemplo? Porque no alcanzo a entender, no alcanzo a aterrizar. Bueno, sin pelos en la lengua, perdón. Híjoles, eso sí está. Un ejemplo. Muchos ejemplos, pero no quiero ofender a nadie. Okay. Muchos se dan en la comida. Okay. Dicen, muchísimos ejemplos entran y hasta más. Hay veces uno dice, bueno, si voy a hacer kosher en mi casa, eso implica un cambio radical, que tengo que tirar todo, que tengo que... y ciertas separaciones y no puedo usar un sinfín, no quiero tener... Ok, y si uno estudia y ve que hay muchas cosas que no son así como se llegan a creer, que es mucho más sencillo. Eso. A veces la religión es más sencilla de lo que parece. Oí un comentario, justamente, de hecho, mi esposo me lo acaba de comentar, que una amiga le dijo que descubrió lo contrario a lo que pensaba. Cuando más empezó a estudiar, ve que se facilita más las cosas. Más sencillo es. Sí, porque a veces por no saber, todo es haram, como dicen, todo está prohibido, y uno en la casa, no sé, no toques, no pongas, no tomas un café. No es tan complejo. Pero usted dice que a veces el hábito social o este mal hábito social lo hace complejo. Lo hace complejo. Entonces hace que la gente se aleje, dice, eso no es para mí, yo no puedo llevar todas esas reglas. Y de repente estudiando las fuentes y más a fondo, se entiende que es mucho más sencillo. Hasta diría algo que, bueno, puede causar mucha polémica, pero como que hoy yo entiendo, la sociedad actual religiosa también por lo mismo, que hay más libertinaje en el mundo, más perdedores. Trata de poner barras. Sí, se radicalizaron más, pero hay cosas que en el ámbito ultraortodoxo en Europa, un ejemplo, las bodas en Europa ultraortodoxas, se sentaban hombres y mujeres, no en los bailes. ¿Qué? En la comida, en la cena. Juntos, sí. Sin mejizá. Sin mejizá. Después en los bailes se separaban, un ejemplo. Venga, y ahorita nos acepta. En las ortodoxas estamos hablando. Sí, ultraortodoxas, hablando de grandes rabinos, y está documentado eso. Muy bien. No lo digo para invitar a que no se está transgrediendo ninguna ley, que quede claro, porque no hay baile, Tampoco es algo polémico lo que estoy diciendo, no lo digo para invitar a que sí se haga, tienen sus razones hoy en día. Hoy en día se perdió más el recato. Exactamente. Y hay muchos factores que llevaron. Pero lo digo como un ejemplo. La tendencia, entonces uno ya ve toda la imagen y dice, no. No le entro. Exactamente. Ser religioso implica... desconectarme de la vida, no puedo hacer nada, no puedo estudiar, ¿no?
todos sabemos perfecto, desde el Maimónides hasta grandes rabinos más contemporáneos, estudiaron carreras que tenían conocimiento Maimónides destacó de los fundadores de la medicina moderna y otros en todas las áreas de la ciencia, sin contradecir en lo más mínimo la religión. No quiere decir no tener cultura. Claro, se puede estudiar, se puede estudiar, preparar, uno puede disfrutar de la vida. Se puede trabajar también. Y hay una ley que exige, en el Talmud dice que uno tiene obligación de enseñarle a su hijo un oficio para hacerlo decente y que no llegue para darle herramientas para su futuro. Sí, por eso, todo eso entra con la Torah. Entonces no hay que espantarse cuando uno quiere acercarse a la religión y dice, no, yo no voy a poder hacer eso, entonces no hago nada. No, entiende que puedes vivir la vida, como lo dicen, lo llaman normal, porque así lo llaman a veces. No somos normales, no religiosos, ¿no? Hay quien exactamente. Dice. Puedes ser normal, puedes trabajar, puedes tener conocimientos, puedes usar tu computadora con límites, obviamente, no meterse en cosas que no. Y llevar la religión. Exactamente. Puedes pasear, puedes disfrutar de la comida plenamente. Incluso lo hablamos del sexo, la Torah te dice es disfrutar en su lugar, con su pareja, casado, bien, dice como debe ser, todo, disfruta de todo y vístete normal, bueno, normal. ¿Cómo que bueno, normal? Esto es normal, está muy anormal. Sí, pero me refiero más elegante. Ok, total sport. Entonces, todo y sin contradecir y siendo compatible. Okay. Vuelvo a repetir, está correcto, quien necesita, y hay muchas pruebas y muchas tentaciones en la calle y demás, y quien tuvo la oportunidad de alejarse y protegerse, pues que bueno, obviamente, si uno puede en ese ambiente decir a su hijo, no uses el celular abierto porque se tienta, el niño puede entrar a páginas, poner qué bueno que lo acepta y tiene esa educación, pero todos sabemos perfectamente que la mayoría de la gente no cabe eso, entonces es mejor buscar convencerse y entender los valores y protegerse, es lo correcto, y usa sanamente todas las herramientas al final que sí tiene. Es compatible la religión con el siglo XXI. Absolutamente. Yo quisiera terminar con una última pregunta, 2 minutos, porque se nos viene el tiempo encima. Últimos 2 minutos con esta pregunta. ¿Usted cree que el llevar a cabo este tipo de religión real, ¿no?, en el siglo XXI es todavía más meritoria que el que lleva el tipo de religión en este grupo ultraortodoxo por el simple hecho de el desafío que se presenta enfrente? Es decir, me hace más valiente y me hace más grande, me hace superior, ¿o no? Okay, o sea, te lo voy a responder con una pregunta que le hicieron al gran maestro, el famoso Hafetz Haim, muy conocido del siglo anterior. Dice, está escrito en las fuentes que estamos en las últimas épocas previas a la llegada del Mashiach, que en estas épocas tiene que llegar el Mashiach. Entonces, la pregunta que le hizo, no entiendo eso. Hubo épocas del Talmud que habían Tanaim, gente de muy alto nivel espiritual, que hoy no existe ese nivel. Y ellos en su tiempo no tuvieron el mérito. Hoy, con la falta de valores, con la gente alejada, como nosotros, ¿qué mérito vamos a tener para muy eso? Buena pregunta. Ok. Y le contestó con el siguiente moraleja o ejemplo. Dice, había una persona que encuentra a su amigo que tiene una tienda de abarrotes y le pregunta, oye, ¿cómo te está yendo los negocios? ¿Cómo te va? Le dice, mejor ni te cuento. De por sí hay una competencia, llega y la situación está muy mal, y alguien llega y compra fiado, después no paga, y checan la mercancía y después la comparan y van con el competidor y así. No, está dificilísimo, muy mal. Ok, pasa un tiempo, lo vuelvo a encontrar, ¿y qué tal? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te va? De maravilla. No dice jamás el éxito, es el dinero que estoy ganando nunca en mi vida. Cambio radical. ¿Qué pasó? Es que hubo una guerra. Y al haber una guerra, los comestibles se disparan. Antes,
la gente checaba y esto, y ponía mil peros, ¿no? Minuciosos, y ahorita lo que sea que venda, te lo pagan al triple, claro, porque está demanda, cotizado, claro. Ya nadie se fija, pagan de contado, ahorita por la crisis, por la guerra. Estoy precioso. Eso, exactamente. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja, le dijo el Hafez Haim, justamente antes, que todo el mundo lo cuidaba, había espiritualidad, cualquiera, si no tenía tanto valor. No le pero daban ahorita que hay valor. escasez, ahorita que justamente cada mérito vale mucho más. Para Dios. Dice, para Dios, exactamente. Hay escasez espiritual, entonces Dios recibe todo. Sí, aunque ya no hay peros, como decía esa mercancía. No esté perfecta, con tal de vale muchísimo más. Se disparan los precios de cuando uno hace un mérito. Wow. Porque justamente estamos en una época que siglo XXI, con todas las pruebas, la modernidad, con y con todo el que hace ahorita un mérito. Tiene mucho más valor para Dios. Por eso es en esta época que vale mucho más esos méritos, que no son fáciles, es la que vamos a merecer. La respuesta es muy clara. Es la que vamos a merecer el Mashiach. Entonces hay que entenderlo. Sí es difícil, pero también, no estamos en pero sí también vale mucho más y podemos. Y no es imposible y podemos igual vivir la vida normal, como la llaman, con el equilibrio y tener los valores de nuestra religión. Muchas gracias, Jajam. Queridos caballeros, damas y caballeros aquí en el público, en las instalaciones de Yad Labanim, un fuerte aplauso para el Jajam Abraham Tobal. Fuerte el aplauso también para la producción, por favor. Y para Jajam Raúl Ashkenazi. Y fuerte el aplauso para mí también, cómo no. Y bueno, gracias Jajam por haber estado aquí con nosotros. Bezrat Hashem, esto que gracias a Dios ha tenido mucho éxito, Sin Pelos en la Lengua. No tenemos idea lo que nos pueden llegar a ver, el alcance que tenemos. Ojalá que Bezrat Hashem nos siga honrando con su presencia en este programa. Gracias. Y yo me despido de ustedes recordándoles que esto fue Sin Pelos en la Lengua. Yo soy Raúl Ashkenazi. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.